Buenas tardes. Se abre la sesión pública y solemne de lectura de discurso de ingreso del ilustrísimo señor doctor don Eugenio Serrano Rodríguez en la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Ruego a los ilustrísimos señores don Francisco Javier Díaz Majano y don Francisco José Aranda Pérez tengan a bien introducir la sala al consejero electo. Muchas gracias. Tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don Eugenio Serrano Rodríguez para dar lectura a su discurso de ingreso en esta Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Muchas gracias, con la venia. Ilustrísimo señor presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, madre priora y comunidad del Monasterio de Santo Domingo el Real, ilustrísimo señor vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ilustrísimo señor presidente del Ateneo Científico y Literario de Toledo y su provincia, ilustrísimos señores consejeros de número, señores y señoras. Quisiera que mis primeras palabras de este discurso de ingreso fueran de profundo agradecimiento por el alto honor que recibí el 22 de junio de 2023 al ser elegido como consejero de número de esta Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Agradecimiento que, en primer lugar, deseo expresar a nuestro presidente, don José María San Román, y a los demás miembros de la Junta de Gobierno que tuvieron a bien aceptar mi candidatura. Todos ellos consideraron con benevolencia mi idoneidad para ocupar la medalla número 11, un gesto que se debió, sin duda alguna, no solo a los trabajos que he realizado a lo largo de las últimas décadas y que han visto la luz en diversas publicaciones científicas, sino también a mi amor por estas ciencias y a la trayectoria que de mí se espera, al considerar, como bien me hizo entender nuestro compañero don Antonio Casado Pollales, de quien todos guardamos un grato recuerdo y cuya indeleble huella permanecerá en mi memoria toda la vida, que uno de mis mayores méritos es precisamente mi recorrido futuro. Extiendo además mi gratitud al conjunto de consejeros correspondientes de esta corporación por sus contribuciones a la misma y por sus palabras de ánimo para dar este paso y convertirme en consejero de número, ya que sin ellos no estaría pronunciando este discurso. Y lo hago en esta tarde de viernes, cuando se cumplen exactamente 17 años desde aquel 28 de noviembre de 2008, día en el que defendí solemnemente mi tesis doctoral acerca del convento de dominicos de San Pedro Mártir, dirigida por el catedrático de Historia Medieval don Ricardo Izquierdo Benito, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además de un enorme placer, es un inmenso orgullo poder pronunciar mi discurso en este monasterio de Santo Domingo el Real, institución que compartió un protagonismo de 5 siglos con aquel convento de frailes que contribuyó a impulsar la historia de Toledo y cuyo edificio sirve en la actualidad a la formación de numerosos jóvenes universitarios en los que, a pesar del paso del tiempo, me sigo y me seguiré viendo reflejado. Aquella tesis doctoral fue, por otro lado, uno de los principales resortes que me permitieron salir a la plaza pública como investigador sobre mi ciudad y especialmente como genealogista de las familias más renombradas, en cuyos archivos he buceado sin descanso. No dentro de mucho tiempo también se cumplirán 3 años desde aquel 9 de enero de 2022,
día en el que, estando enfrascado en los preparativos de una visita a la exposición La cultura de la heráldica en el Archivo Histórico de la Nobleza, junto con mi colega don Miguel Gómez, voz mediano, tuve noticias de las actividades que organizaba la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Recuerdo que aquel proyecto me entusiasmó sobremanera y que de inmediato redacté un correo electrónico dirigiéndome a su presidente para presentarme, ofrecer mi colaboración y el conocimiento en estas disciplinas científicas que me habían proporcionado mis años de investigación y mi trabajo con los archivos nobiliarios. No pasó mucho tiempo antes de recibir una respuesta por parte de don José María San Román, invitándome a tener una entrevista para explorar las vías de participación. Desde entonces han pasado casi 4 años de andadura y fructífero trabajo en equipo, años en los que él ha sido mi principal aval y valedor, ha creído en mi compromiso y dedicación y sobre todo ha contribuido a renovar con convicción y esfuerzo una entidad decana en el estudio, defensa y difusión del patrimonio heráldico y genealógico de la ciudad, una sociedad que cuenta con más de 40 años de trayectoria al servicio de las ciencias de la emblemática desde su fundación en 1981, gracias, entre otros, a un nutrido grupo de intelectuales entre los que figuraron los actuales consejeros de número don Ventura Leblic y don Mario Arellano, además de don José Luis Ruz y el tristemente fallecido don José Antonio Dávila, en cuyo honor y memoria esta corporación instituyó unos premios anuales. No querría dejar de recordar en este momento a otras personas que en un plano más personal también me han acompañado en este camino. En primer lugar, a mi familia. Además de ser testigos de mi afición por las letras desde mi niñez, a ellos les debo tantas horas robadas para dedicarlas al estudio paciente. Este es lugar también para dejar constancia de mi máxima gratitud a todos aquellos profesionales, colegas y amigos con los que comparto trabajo, actividades e inquietudes sobre el mundo de la genealogía y la heráldica. Todos ellos son artífices de que hoy esté leyendo este discurso de ingreso y a ellos debo agradecer su extraordinaria cercanía y generosidad. Siendo toledano de orgullo y nacimiento, y habiendo descubierto desde mis años de estudiante universitario el enorme potencial que atesoran los archivos conventuales, por un lado, y los nobiliarios, por otro, no es de extrañar que haya escogido para este discurso un tema que enlaza dos mundos que, lejos de darse la espalda, sirvieron de complemento y respaldo mutuo en unos siglos de enorme trascendencia para la ciudad de Toledo. En efecto, los monasterios y conventos constituyen un escenario privilegiado para el estudio de los elementos identitarios de las familias nobles a través de los escudos de armas, con los cuales estos linajes perseguían perpetuar su imagen en la memoria colectiva. Esta simbiosis no solo permitía la protección económica de las comunidades, sino también la proyección de la fama de los antepasados y de los anhelos y aspiraciones de los descendientes de tales familias en la eternidad de los propios muros conventuales. El tema escogido para este discurso, lejos de ser casual, pretende rendir tributo a través de la genealogía y de la heráldica a un linaje, el de los Ayala, y a sus herederos, los Barroso de Ribera, distinguidos como marqueses de Malpica a comienzos del siglo XVII. Cada una de las generaciones de estas familias desplegaron, desde la época bajomedieval, un amplio repertorio de alianzas políticas y matrimoniales sin parangón, para convertirse en unas de las estirpes más poderosas del reino, haciendo del monasterio de Santo Domingo el Real uno de los más importantes de Castilla, gracias a su agregación en 1380 al patronato regio en tiempos de Juan I y a su elección como panteón familiar. Se trata, por tanto, de un espacio absolutamente singular en nuestra ciudad, en el que fe, familia y memoria se conjugan a la perfección, haciendo honor a la frase del Génesis recogida en el pórtico de su iglesia: Vere Dominus est in loco isto. En verdad, el Señor está en este lugar, recordando así las palabras de Jacob cuando, en sueños, contempló la escalera por donde subían y bajaban los ángeles del cielo. Además del impulso dado a la comunidad religiosa desde su fundación en 1364
por doña Inés García de Meneses, nacida en el seno de la familia Barroso y sepultada en el coro donde nos hallamos, los Ayala dieron continuidad en el tiempo a este patrocinio y mantuvieron una dilatada representación en el monasterio desde finales del siglo XIV hasta comienzos del XVII, gracias a diversas generaciones de religiosas emparentadas entre sí. Las pioneras, Teresa de Ayala y su hija María de Castilla, contaron con el sólido apoyo de su progenitora, doña Inés de Ayala, quien supo conjugar una inteligente visión política del entorno que la rodeaba con el poder que le otorgaba el extenso patrimonio heredado de sus antepasados y que supo canalizar hacia el monasterio hacia el final de su vida. Sin perder nunca de vista los vínculos de sangre que las unían, estas tres damas, abuela, madre e hija, lograron adaptarse con gran habilidad a las circunstancias de una realidad histórica cambiante y profundamente marcada por las secuelas de la guerra civil que enfrentó a Pedro I y a su hermano don Enrique de Trastámara por el trono de Castilla. Casi 200 años tras la muerte de Inés de Ayala, en 1403, sus descendientes tomaron los apellidos Barroso y Rivera como resultado de diversos acuerdos matrimoniales e hicieron de sus tierras en Malpica la cabeza de un marquesado. En el transcurso de estos 2 siglos, el linaje no solo puso a Santo Domingo el Real en el epicentro de la idiosincrasia familiar y de su poder económico, con la entrada de algunas damas descendientes en la clausura, como la priora María Álvarez de Ayala e Inés Alfonso de Ayala, probablemente nietas de doña Inés de Ayala, sino que también patrocinó las grandes obras arquitectónicas de la comunidad y el embellecimiento de su iglesia, todo lo cual derivó en la presencia de abundantes elementos heráldicos e identitarios en las estancias del monasterio. El siglo XIV no puede ser entendido en Castilla sin la presencia de los Gómez de Toledo y los Ayala. Doña Inés de Ayala fue una de las mujeres más carismáticas de su tiempo y, como he señalado, una figura imprescindible para conocer los comienzos de Santo Domingo el Real. Fue esposa de Diego Gómez de Toledo, notario mayor del reino y alcalde de la ciudad. A su vez, fue hija de Fernán Pérez de Ayala, por lo que gozó de ascendencia alavesa y mozárabe toledana por parte de su padre, al estar emparentada con los Armíldez, afincados en Toledo desde finales del siglo XI y propietarios, además, de numerosos bienes en la ciudad, gracias a su posición al servicio de los reyes leoneses como alcaides de la urbe. Adentrarse en la identificación de los ascendientes de doña Inés no resulta fácil, a tenor de las dificultades derivadas de la escasez de fuentes documentales que reflejen los lazos familiares de sus antepasados. Sin embargo, los datos genealógicos comienzan a ser más esclarecedores a partir de Fernán Pérez Barroso, perteneciente al mismo linaje. Sus hijos fueron el cardenal Pedro González Barroso, obispo de Cartagena y consejero de Alfonso XI, quien le concedió el lugar de Parla, Garci Fernández Barroso, que heredó el señorío a la muerte de su hermano y lo mantuvo en sus descendientes, y Sancha Fernández Barroso, esposa de Pedro López de Ayala, adelantado mayor de Murcia. Estos últimos fueron padres de Fernán Pérez de Ayala, casado con Elvira Álvarez de Ceballos, y abuelos paternos de doña Inés de Ayala, favorecida con una buena dote en el testamento de su padre como su hija mayor. Doña Inés contrajo matrimonio con Diego Gómez de Toledo, perteneciente a otra de las más renombradas familias toledanas y descendiente del linaje de los Lampader, algunos de cuyos miembros figuran como alcaldes de los mozárabes en la segunda mitad del siglo XII. A su vez, Diego Gómez de Toledo era hijo de Gómez Pérez y recibió las casas principales de la familia junto a la iglesia de San Antolín, inmuebles que forman actualmente el convento de Santa Isabel de los Reyes. Su carrera política, profundamente marcada por los conflictos del reinado de Alfonso XI y por la guerra sucesoria entre sus hijos Pedro I y don Enrique de Trastámara, fue favorecida gracias a la posición alcanzada por varios miembros de su familia, como su abuela Teresa Vázquez, aya del rey don Pedro. A partir de mediados del siglo XIV, su patrimonio se vio incrementado gracias a una buena cantidad de propiedades cedidas por la corona, como los señoríos de Casarrubios del Monte, Arroyomolinos y Valdepusa, algunas de cuyas posesiones acabaron bajo el poder de las dominicas. De igual modo, en 1361, Diego Gómez finalizó una reforma de sus casas,
cuya ornamentación se dejó notar en la colocación de bellas yeserías con las armas de los Toledo, que reflejan un castillo en campo de oro. Allí residió con su esposa Inés de Ayala y sus hijos hasta su fallecimiento en 1375. La guerra civil, por suceder a Alfonso XI, sacudió los cimientos de Castilla. A la vez, la supremacía de los Ayala en Toledo fluctuó según las circunstancias políticas. Las luchas entre facciones y la intervención de la monarquía tuvieron un peso relevante en la jerarquía concejil. Al ser proclamado rey don Enrique en 1366, logró que muchos nobles se pasaran a su bando. Diego Gómez, como alcalde mayor de Toledo, siguió guardando fidelidad a don Pedro hasta que decidió abandonarlo ese mismo año, lo que le permitió conservar sus cargos y bienes. Durante su matrimonio con Inés de Ayala nacieron 2 varones, de los cuales fue Pedro Suárez, quien heredó las casas familiares, y 5 hijas, entre las que destacaron en primer lugar Aldonza de Ayala, heredera de las posesiones de Malpica y Valdepusa, y progenitora de Diego y Payo de Ribera por sus nupcias con Perafán de Ribera, y en segundo Teresa de Ayala, quien tras una aventura de juventud con el rey don Pedro, de la que nació María de Ayala de Castilla, tuvo un breve matrimonio con el portugués Juan Núñez de Aguilar y alcanzó el priorato en Santo Domingo el Real. Inés de Ayala quedó viuda en 1375 y los bienes que dejó Diego Gómez fueron repartidos entre ella misma y sus hijos. A pesar de su viudedad, doña Inés pudo mantener su acomodada posición al quedar bajo la protección de Enrique II, quien le otorgó diversas rentas situadas en varias ciudades castellanas y un privilegio para abrir unas alcaicerías en Toledo, donde debían venderse los paños de color con carácter exclusivo y cuyos beneficios quedaron en manos de su hija Teresa de Ayala y recayeron finalmente en el monasterio de Santo Domingo el Real. Durante aquella época, doña Inés abandonó las casas de San Antolín y se trasladó a otras más modestas en el barrio de San Vicente, junto al convento de dominicas, lo que le permitía tener un contacto más directo con su hija Teresa de Ayala y su nieta María de Castilla, a las que favoreció en sus últimos años de vida. Pocas mujeres nobles toledanas pueden contar en su biografía con una vida tan intensa y apasionante como doña Teresa de Ayala. Sus años de juventud y madurez transcurrieron entre las casas familiares donde tuvo lugar el nacimiento de su hija, una breve estancia en Portugal y este monasterio de Santo Domingo el Real, en el que profesó tras un matrimonio infructuoso, alcanzó el cargo de priora y murió en 1424. Los vínculos de su familia con Pedro I, además de su propia crianza junto a las infantas doña Constanza y doña Isabel, permiten suponer unas tempranas relaciones de aquel con la joven Teresa cuando apenas era una niña, lo que seguramente contó con la promesa de matrimonio por parte del rey. El nacimiento de María de Castilla, fruto de aquellos amores, se produjo hacia 1367. Más tarde, doña Teresa casó con Juan Núñez de Aguilar, regidor de Toledo, y marchó con él a Portugal para ponerse al servicio de Fernando I. Tras volver a nuestra ciudad y enviudar, en 1384, doña Teresa se instaló en unas casas vecinas al monasterio, que había heredado de su marido, y comenzó a gestionar sus propios bienes en un ensayo de lo que más tarde se convertiría, ya como priora, en un ejercicio maestro de gobierno financiero y gestión patrimonial. El ingreso de Teresa de Ayala en Santo Domingo el Real en 1396, unos años más tarde que su hija María de Castilla, no vino sino a reforzar los lazos de unión con los monarcas Trastámara, con el objetivo de salvaguardar, con la ayuda de la propia Catalina de Lancaster, la identidad del linaje y el recuerdo del rey don Pedro, abuelo de la reina. Aunque en los primeros años mantuvo una actitud discreta durante el priorato de su hija, acabó por desplazarla del gobierno conventual y se esforzó por dejar visible la impronta familiar en el monasterio. Al igual que habían hecho sus antepasados en las casas de San Antolín, disponiendo la inclusión de los elementos heráldicos del linaje Toledo en sus estancias, doña Teresa también dejó huella de sus emblemas identitarios en algunos espacios conventuales, como el refectorio, en cuyo alfarje se alternan las armas de los Ayala con los lobos pasantes y los Aguilar de Córdoba, cuyo campo es de oro con 3 fajas de gules,
en clara alusión respectivamente a la propia Teresa y a su marido Juan Núñez de Aguilar. En la posición de Santo Domingo el Real como eje de las relaciones familiares de los Trastámara con los descendientes de Pedro I, jugó un papel clave la figura de la reina Catalina de Lancaster, quien se ocupó, a partir de 1392, de favorecer con diversas concesiones de rentas a su tía María de Castilla para que profesara en este monasterio toledano. Al año siguiente, doña María ya se había convertido en priora, lo que le permitió aceptar una donación otorgada por su abuela Inés de Ayala de un solar vecino junto con otras propiedades. Aunque María de Castilla continuó al frente del monasterio al menos hasta 1399, fue doña Teresa, su madre, la encargada de gestionar los asuntos económicos gracias a un poder formalizado por las religiosas hasta que se puso al frente de aquel alrededor de 1402. En muy pocos años, Teresa de Ayala no solo se hizo con el gobierno de la comunidad, sino que también inició un viaje de no retorno hacia una mayor independencia institucional de los dominicos toledanos, a los que la propia orden de predicadores había encargado la tutela de las monjas. Llegados a este punto de mi discurso, no puedo dejar de reivindicar el papel que para el estudio de nuestras ciencias tienen los archivos históricos. En este sentido, los azares del destino y la labor de preservación del legado documental de tantas y tantas generaciones han permitido que en la actualidad esta ciudad de Toledo se sienta orgullosa de conservar dos archivos indisolublemente unidos y complementarios para profundizar no solo en el conocimiento del pasado de nuestra ciudad y en el de una parte importante de su actual provincia, sino también en la historia de las familias Ayala, Barroso y Rivera. Se trata, por un lado, del archivo de esta comunidad religiosa, que conserva una abundante cantidad de correspondencia original que ilustra los lazos que unían a las religiosas Ayala con los monarcas, y por otro, del archivo de los duques de Arión, custodiado desde hace 8 años en el Archivo Histórico de la Nobleza, entre cuya documentación figuran los documentos producidos y recibidos por estos linajes desde el siglo XIII. Ambos conjuntos documentales constituyen un inmejorable ejemplo de disponibilidad y complementariedad de fuentes históricas de primera categoría para el estudio de la trayectoria familiar de estos linajes, y a ellos me referiré a continuación. Las relaciones de las prioras Teresa de Ayala y su hija doña María con diversos miembros de la familia real, descendientes de Pedro I y Enrique II, quedaron reflejadas en el importante conjunto epistolar al que me acabo de referir, compuesto por más de 200 misivas y conservado en el archivo de las dominicas. En estas cartas se plasma un afecto mutuo reforzado por los lazos de parentesco y el deseo de desterrar los enfrentamientos entre las dos ramas familiares. Las misivas, dirigidas a las prioras, fueron escritas, entre otros, por Enrique III y la reina Catalina, el infante Fernando de Antequera como rey aragonés y su mujer Leonor de Alburquerque, Juan II de Castilla y su esposa María de Aragón, y por María de Castilla, reina consorte de Aragón. A pesar de que la temática es variada, los asuntos familiares ocupan un lugar privilegiado, como el encargo de Enrique III a Teresa de Ayala en 1401 para que viajara a la corte de Segovia y asistiera a la reina Catalina de Lancaster en el alumbramiento de su primera hija, la infanta María de Castilla. Tiempo después, el monarca también solicitó en 1404 la presencia de la priora y de doña María en Toro con ocasión del nacimiento del heredero don Juan, y pidió de nuevo su intervención para seleccionar a las amas de cría y a las camareras del príncipe. Ya en su adultez, Juan II dispuso en 1422 la presencia de las prioras Ayala en Illescas para atender a su primera esposa, María de Aragón, en el parto de la malograda infanta Catalina, fallecida siendo niña. El trato íntimo y cercano dispensado hacia las prioras queda evidenciado en otras cartas dirigidas por la reina Catalina a doña Teresa, a la que califica como muy deseada madre y a sí misma como vuestra humilde fija. Su interés también incluye a su hija María, a la que trata como muy cara, muy honrada y muy deseada tía, señora y madre, evidenciando así el papel filial adoptado por la reina.
En sus misivas, doña Catalina agradece a Teresa de Ayala su intervención en asuntos familiares de gran relevancia para ella, como el traslado al monasterio y la sepultura en el mismo, alrededor de 1409, de los restos del infante don Sancho, hijo ilegítimo de Pedro I y preso por orden de Enrique II hasta su muerte en 1371. Las cartas también permiten reconstruir la vida del infante Diego de Castilla, hermano de don Sancho y cautivo la mayor parte de su vida por mandato de su tío. En su correspondencia, don Diego agradece a la priora María de Castilla, a quien se dirige como hermana señora, el acogimiento de sus hijos en el monasterio, fruto sin duda de la solidaridad por la pertenencia a un mismo linaje. En 1448, los restos del infante también fueron trasladados a Santo Domingo el Real. Una de sus hijas, Catalina de Castilla, tomó los hábitos de la orden y alcanzó el priorato a mediados del siglo XV. De su etapa al frente del monasterio se conservan diversas puertas de madera, situadas en este coro, con las armas policromadas heredadas de su padre y consistentes en un escudo mantelado con los emblemas de Castilla y León. Sin dejar de lado el afecto mostrado hacia las prioras Teresa de Ayala y María de Castilla, las cartas de algunos miembros de la familia real aluden a otros aspectos más puramente políticos, como la preocupación de Fernando de Antequera, rey de Aragón, por su enfrentamiento con el conde Jaime de Urgel, que pretendía arrebatarle el trono, y por el cisma existente en la Iglesia occidental, un problema para cuya resolución trató de mediar con el Papa Benedicto XIII, a propósito de lo cual pidió las plegarias de las dominicas, a las que se dirige en sus cartas como priora, tía e hermanas. Por otro lado, y al igual que había hecho su padre, el citado rey de Aragón, el infante don Enrique, maestre de Santiago, junto con su madre Leonor de Alburquerque, también cruzaron correspondencia con las prioras Ayala, haciéndoles varios encargos de libros y bordados y concediendo a doña Teresa algunas rentas para el sustento de la comunidad. Los días de Teresa de Ayala y de su hija María de Castilla acabaron en 1424, falleciendo ambas en Toledo con apenas unas semanas de diferencia. La primera murió el 1 de septiembre en su cargo de priora, aunque con un acusado desgaste de salud, y la segunda, al parecer, el día 17 del mismo mes. El sepulcro de doña Teresa se halla en este coro, en un lugar preferente, donde la comunidad solía enterrar a las prioras. La lápida, esculpida en alabastro, muestra una inscripción perfectamente conservada y en las esquinas figuran las armas de los Toledo y de los Ayala, en referencia a su ascendencia paterna y materna respectivamente. La sepultura contigua, que carece de inscripción, presenta el escudo usado por los Castilla, descendientes de Pedro I, bastante desgastado y consistente en un castillo en la parte superior y un león rampante en la inferior, separados por una banda con dos dragantes a cada lado. Debe de tratarse, sin duda, del sepulcro de María de Castilla, que compartió armas con algunos de sus sobrinos, como Constanza de Castilla, priora de Santo Domingo el Real de Madrid. Fueron escasas las familias toledanas de los siglos XIV y XV que tuvieron entre sus miembros a tres damas del calibre de Inés de Ayala, su hija Teresa y su nieta María de Castilla. Los años en los que estas dos últimas permanecieron al frente de Santo Domingo el Real, la primera haciendo uso de un mayor personalismo e incluso de rasgos providencialistas en el ejercicio del poder, supusieron el despegue económico de la comunidad dominica y la transformación del convento en el núcleo del poder de los Ayala en la ciudad, centro de las relaciones políticas y familiares de los Trastámara y lugar que mantuvo vivo el recuerdo de Pedro I a través de su descendencia. Además de poseer un rico patrimonio rústico y urbano, en buena parte fruto de las herencias de Inés de Ayala y Diego Gómez, madre e hija tuvieron una gran amplitud de miras y emularon la trayectoria de sus antepasados con inteligencia y temperamento, manteniendo las raíces y los lazos de sangre que las unían a la extinta dinastía reinante y adaptándose con habilidad a la nueva situación política, una tarea en la que encontraron una firme aliada en la reina Catalina de Lancaster. Las trayectorias vitales de estas tres mujeres no fueron sino la cristalización de su enorme capital social y humano, encarnado en el marco del propio monasterio, para cuyo desarrollo fue fundamental el peso de las relaciones privadas y de los vínculos de sangre.
El segundo conjunto de fuentes documentales al que me refería anteriormente es el archivo de los duques de Arión, conservado en el Archivo Histórico de la Nobleza, entre cuyas escrituras más antiguas se hallan los documentos familiares de los Barroso, quienes se emparentaron con los Ribera a través del matrimonio de Pedro Gómez Barroso, señor de Parla y quinto de este nombre, y Aldonza de Ribera, señora de Malpica, tras la prematura muerte de su hermano mayor y bisnieta de doña Inés de Ayala. Esta era hija de Payo Gómez de Ribera, mariscal de Castilla y sepultado en la iglesia de las Dominicas, quien a su vez era fruto del matrimonio entre Aldonza de Toledo Ayala, hermana de la priora doña Teresa, y Perafán de Ribera, adelantado mayor de Andalucía, cuyas nupcias habían asegurado el entronque entre las casas de los Toledo, los Ayala y los Ribera. El linaje de los Barroso, de origen galaico-portugués, aparece documentado en Toledo desde el siglo XII y vinculado a la Orden de Santo Domingo, al haber escogido algunos de sus miembros como lugar de enterramiento el antiguo convento de San Pablo Extramuros, primer asentamiento de los dominicos toledanos. El patrimonio de los Barroso inició un paulatino crecimiento desde la centuria siguiente, cuando ya figuran como propietarios de un mayorazgo que incluía varias casas y fincas en Toledo, como la dehesa de las Calabazas, además del señorío de Parla, concedido por Alfonso XI a su consejero, el cardenal Pedro Gómez Barroso, y heredado por su hermano menor Garci Fernández Barroso, notario mayor del Reino de Toledo. Los Barroso construyeron sus casas principales en la parte trasera del Palacio Arzobispal, unos inmuebles que estuvieron situados probablemente en la calle actual de la Trinidad, y escogieron como lugar de enterramiento el monasterio de Santo Domingo el Real, en cuya antigua iglesia medieval fueron sepultados algunos miembros del linaje, como el regidor Pedro Gómez Barroso, el cuarto de este nombre, fallecido en 1448, y su nieto, de nombre similar, muerto 40 años más tarde, cuyos restos fueron trasladados desde el convento de San Pedro Mártir, donde recibió sepultura, al de Santo Domingo el Real, junto con otros miembros de la familia. Tras su matrimonio con Aldonza de Ribera, señora de Malpica, se produjo el enlace entre ambos linajes. Con su heredero, Payo Barroso de Ribera, la familia entró de lleno en el siglo XVI y su poder territorial continuó creciendo bajo la forma de un mayorazgo encabezado por sus casas principales, que en el caso de los Ribera se encontraban próximas al monasterio de Santa Clara. Un ventajoso matrimonio acordado en 1509 con Leonor Carrillo de Mendoza, emparentada con los condes de Orgaz, aseguró la descendencia en Francisco Barroso de Ribera, quien también gozó del título de mariscal de Castilla como sus ascendientes, y posteriormente en el hijo de este, Pedro Barroso de Ribera Figueroa, caballero de Santiago, y nombrado el 2 de abril de 1599 primer marqués de Malpica por el rey Felipe III, reconociendo así una trayectoria familiar de servicios a la corona que se remontaba a los tiempos de Diego Gómez de Toledo e Inés de Ayala a mediados del siglo XIV. El origen de la iglesia medieval de Santo Domingo el Real está íntimamente relacionado con sus dos capillas funerarias, la principal, que sirvió de lugar de sepultura de los Ribera, y la de los Guzmán, puesta bajo la advocación de Santo Tomás. A mediados del siglo XV, Payo Barroso de Ribera fundó varios mayorazgos y una capellanía en el monasterio como tributo a su ascendencia materna. Antes de fallecer en 1470, mandó ser enterrado en la capilla familiar levantada por sus padres Perafán de Ribera y Aldonza de Ayala, lugar donde también recibió sepultura su mujer, Marquesa Ramírez de Guzmán, y el hijo de ambos, Vasco de Ribera, obispo de Coria. Todo ello nos indica la importancia que ya tenía la iglesia medieval mediado el siglo XV, de similar tamaño al actual y capaz de albergar los enterramientos del linaje, un templo que fue parcialmente derribado y transformado de la mano de Diego Velasco de Ávila a partir de 1566, respetando, sin embargo, el pórtico renacentista y la ubicación de las capillas funerarias, a las que también afectó la reforma en mayor o menor medida con la desaparición de algunos sepulcros. Todo ello dio lugar a una iglesia asimétrica y de planta rectangular y coronada a su vez por una gigantesca cúpula pseudoelíptica sobre pechinas adornadas con imágenes de los 4 evangelistas. A la muerte sin hijos de Perafán de Ribera Guzmán, señor de Malpica, alrededor de 1485, la propiedad de la capilla pasó a manos de su hermana Aldonza, en cuya descendencia se mantuvo a partir de entonces. La renovación del espacio funerario de los Ribera fue acometida en tiempos del primer marqués de Malpica.
Los motivos heráldicos son quizás los elementos más importantes y llamativos de todo el programa decorativo, obra de Velasco de Ávila. La clave de la bóveda, en forma de cúpula elíptica, está presidida por el escudo de los Rivera, en cuyo campo de oro se alternan 3 fajas de sinople y va adornado con lambrequines. En las pechinas campean los emblemas de las familias de las que descendía el primer marqués. En primer lugar, el de los Rivera Figueroa por sus padres Francisco Barroso de Rivera y María de Figueroa Álvarez de Toledo, consistentes en un escudo partido con las armas de los Rivera y de los Figueroa, que exhiben, en el caso de estos últimos, un campo de oro con 5 hojas de higuera, de sinople y dispuestas en sotuer. Por otro lado, el escudo de los Barroso, por sus ascendientes, que refleja un campo de gules con 5 leones rampantes de plata distribuidos también en aspa. Las armas de los Guzmán ocupan otro lugar preeminente y muestran los conocidos calderos que ostentaban todos los descendientes de la Casa de Lara. A través de varias figuras femeninas y masculinas, estos se entroncaron con otros linajes, como los Suárez de Toledo, señores de Gálvez, y los Palomeque, propietarios de Villaverde, siendo incorporadas en recuerdo de su tatarabuela, doña Marquesa Ramírez de Guzmán, y sus antepasados. Por último, destacan las armas de los Mendoza Cañete, cuarteladas en aspa, y en alusión a Leonor Carrillo de Mendoza, abuela paterna del primer marqués de Malpica, en cuya ascendencia también figuraban los señores de Morón y Mendívil, y en referencia además a las del marquesado de Cañete, que correspondían a las de los Hurtado de Mendoza Guzmán, propietarios del señorío de esta villa. La protección hacia Santo Domingo el Real, ejercida por el linaje de los Ayala desde finales del siglo XIV y recibida como un preciado legado familiar por sus descendientes, los Barroso de Rivera, tuvo una continuidad a lo largo del tiempo, atestiguada en la presencia de numerosas damas de estas familias que tomaron el hábito dominico y profesaron en el monasterio. Sus huellas pueden ser contempladas en nuestros días, gracias a los 2 magníficos archivos históricos mencionados con anterioridad, que atesoran entre sus legajos el mismo tiempo encapsulado, como testigo fiel de lo que este monasterio y aquellas familias toledanas representaron hace más de 600 años. Sirva, por tanto, este discurso de ingreso como tributo, en primer lugar, a esta comunidad que me ha acompañado en mi trayectoria como investigador durante más de 20 años, y en segundo, a la importancia que para la identidad colectiva de las ciudades y los pueblos tienen los archivos familiares, patrimonio documental que debe ser protegido, conservado y difundido como parte de un legado que ciertamente traspasa las barreras del tiempo y del espacio. Agradeciendo de nuevo a los consejeros numerarios y correspondientes de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos y a su presidente, don José María San Román, la confianza depositada en mí, y con un humilde y respetuoso recuerdo a nuestro compañero don Antonio Casado Poyales, renuevo y reafirmo mi compromiso por seguir contribuyendo al esplendor de estas ciencias y al engrandecimiento de nuestro Toledo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ruego al nuevo consejero que se acerque a la mesa para recibir la medalla y el diploma acreditativo de su condición. Le das tú el diploma.
las cosas del directo. Madre priora y comunidad del monasterio, señoras y señores consejeros numerarios, señores consejeros correspondientes, distinguidas autoridades, saludo muy especialmente al vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que nos honra con su presencia, al ilustrísimo señor presidente del Ateneo Científico y Literario de Toledo, entidad que tanto bien está haciendo por la cultura de Toledo y de su ancha y prolongada provincia, al ilustrísimo señor cofrade mayor del Gremio de Hortelanos de Toledo, institución prácticamente milenaria, igual que las familias y los linajes de este convento, a la ilustrísima señora presidenta del Brazo de Damas de la Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes, así como a los miembros del Cabildo que han acudido con nosotros hoy, y a todos ustedes, señoras y señores. Tomar la palabra en este acto solemne de ingreso no es para mí un simple gesto institucional, sino un acto profundamente cargado de memoria, de afecto y de responsabilidad. La función de contestar al discurso de ingreso de un nuevo consejero numerario de esta sociedad es siempre un honor. Pero hoy para mí es también una deuda moral y un compromiso sentimental, puesto que la tarea que hoy realizo no me corresponde a mí, sino que le fue encargada en su día, con la lucidez y elegancia que le correspondía y le caracterizaba, a alguien que ya no se encuentra entre nosotros. Me refiero a nuestro querido e inolvidable Antonio Casado Pollales. Él fue quien asumió gustoso el encargo de contestar al ingreso de Eugenio Serrano como consejero de número de esta sociedad, acogiendo el encargo con la característica mezcla de rigor y cariño que tan propias le fueron en todos los ámbitos de su vida. Él fue una de esas personas que junto a mí y a otros supimos ver antes que muchos el brillante futuro que aguardaba a aquel joven historiador toledano que hoy es ya una promesa hecha realidad. Pronunciar pues estas palabras en su nombre y en su memoria es un impagable privilegio que como presidente de esta sociedad espero que se materialice en glosar los méritos de nuestro nuevo compañero, pero también en recordar a nuestro querido Antonio, cuya presencia continúa viva y luminosa en esta corporación y en todas a cuales perteneció. El discurso que Eugenio Serrano ha pronunciado hoy, y cuyo título comienza con el profundo aserto de fe que nos recibe a las puertas del monasterio que nos acoge, Vere Dominus es in loco isto, es una obra de investigación ejemplar, una pieza extraordinaria que se inscribe con pleno derecho en la mejor tradición académica de la historiografía dedicada a la vida nobiliaria y conventual de nuestra ciudad, cuya densidad y delicadeza resultan realmente admirables si tenemos en cuenta las no pocas dificultades que entraña individualizar la historia de dos linajes tan importantes para Toledo como son los Barroso de Ribera y los Ayala. Nuestro nuevo compañero ha elegido como carta de presentación a esta sociedad un terreno que conoce como pocos, el monasterio de Santo Domingo el Real y la compleja red genealógica, heráldica y simbólica que durante siglos tejieron en torno a él los Ayala, los Barroso y los Ribera. Esta elección, lejos de ser casual, revela una aquilatada fidelidad a los archivos, una inquebrantable pasión por Toledo y una fuerte convicción de que la historia se construye desde las fuentes primarias. Quien ha trabajado tantos años en el archivo histórico de la nobleza como él, quien ha descrito, catalogado y clasificado miles de legajos, tiene una autoridad especial para hablarnos de linajes. Y eso es lo que ha hecho hoy. Construir una gran narración genealógica e historiográfica en la que no solo se exponen hechos, sino que se interpretan vidas. Su estudio se configura como una de las investigaciones más minuciosas de la trayectoria histórica y genealógica de los linajes antes referidos, vinculados a este monasterio de Santo Domingo el Real desde el siglo XIV hasta comienzos del siglo XVII. Serrano Rodríguez destaca cómo estas familias, a través de alianzas políticas y matrimoniales inigualables desde la Baja Edad Media, llegaron a ser una de las estirpes más poderosas del Reino de Castilla, convirtiendo a Santo Domingo el Real en uno de los conventos más importantes del reino, gracias a su elección como panteón familiar y su agregación en 1380 al patronato regio bajo Juan I. Esta elección sitúa al monasterio toledano como un espacio singular donde fe, familia y memoria, como ha dicho nuestro compañero, se conjugan bajo el lema bíblico Vere Dominus es in loco isto, enfatizando la sacralización del recinto a través del patronazgo nobiliario. Desde un punto de vista histórico y genealógico, el discurso aporta un análisis detallado de varias generaciones de estas familias y su implicación con el convento objeto de referencia. Se resalta, pues, el papel pionero de Inés de Ayala, dama carismática e imprescindible para este monasterio, para este convento. Inés, hija de Fernández de Ayala, supo canalizar su extenso patrimonio familiar hacia el monasterio al final de su vida,
y bajo su impulso y el de sus descendientes, el convento pudo convertirse, como hemos comprobado, en un núcleo de poder familiar, así por su hija Teresa de Ayala como por su nieta María de Castilla. Así pues, este enclave monástico, que es protagonista de 3 mujeres clave de su época, no solo albergó los restos de numerosos miembros del linaje, perpetuando su memoria, sino que sirvió de centro para las relaciones políticas de los Trastámara, manteniendo vivo el recuerdo de Pedro I a través de su descendencia. El estudio genealógico presentado por nuestro nuevo compañero también examina la evolución de los apellidos y títulos nobiliarios asociados al linaje, y en concreto nos demuestra cómo, tras casi 2 siglos de entrelazamiento familiar, los descendientes de los Ayala adoptaron el apellido Barroso y consolidaron su patrimonio en torno al señorío de Malpica, elevado posteriormente a marquesado, y manteniendo la continuidad del poder familiar más allá de la Edad Media. En suma, este discurso pone de relieve la originalidad e importancia de este caso de patronazgo conventual, dado que la convergencia de un linaje nobiliario de primera fila con un monasterio femenino en la ciudad de Toledo, capital durante casi 1000 años de lo que ahora es nuestro país, dio lugar a una simbiosis excepcional en Toledo, comparable por su duración y alcance a otros célebres binomios de patronazgo nobiliario en conventos castellanos. Esta profundidad histórica y genealógica refuerza la trascendencia del monasterio de Santo Domingo el Real como ejemplo paradigmático de cómo las élites urbanas perpetuaban su linaje y devoción mediante el patronazgo y patrocinio religiosos. Otro de los aspectos más valiosos del discurso es la metodología interdisciplinar empleada por el autor, que integra fuentes y enfoques variados: heráldica, genealogía, epistolografía y análisis de fuentes materiales artísticas, así como fuentes secundarias. El enfoque emblemático que hace Eugenio Serrano del estudio de las familias protagonistas del monasterio de Santo Domingo el Real, es decir, ese estudio realizado a través de armas, de símbolos heráldicos y de linajes, es una prueba clara del escenario privilegiado para estudiar elementos identitarios de familias nobles toledanas que, sin lugar a duda, han sido una parte fundamental para la consolidación de Toledo a lo largo de su historia. Junto a la heráldica, Eugenio Serrano recurre exhaustivamente a la metodología genealógica clásica, reconstruyendo las líneas de parentesco a partir de documentos y crónicas. Así pues, el autor confronta las fuentes disponibles para dilucidar filiaciones complejas, especialmente en periodos poco documentados. Y de hecho, es clara la dificultad de identificar con certeza a todos los antepasados de los linajes que aquí se han expuesto, lo cual demuestra una labor genealógica minuciosa, apoyada en diversa documentación jurídica, conventual y netamente familiar. El discurso, además, integra datos prosopográficos sobre los miembros del linaje, ensalzando sus carreras públicas y enlazándolas con los acontecimientos familiares que, sin lugar a duda, tuvieron tanto que ver en el devenir de este convento. El autor incorpora fuentes materiales y artísticas en su metodología. Además del análisis arquitectónico y heráldico mencionado, Serrano ha examinado con lucidez las lápidas sepulcrales, capillas funerarias y otros vestigios físicos en Santo Domingo el Real, tales como documentos históricos. En el coro del monasterio, este lugar preferente de enterramiento de prioras, ha podido identificar tumbas de la familia de los Ayala que, de hecho, ustedes tienen delante de sí. La lectura de la iconografía funeraria, también muy importante a la hora del estudio genealógico, ha permitido corroborar la identidad de los restos y comprobar la continuidad del recuerdo genealógico in situ. Asimismo, toda la documentación realizada y buscada por don Eugenio Serrano para documentar su discurso nos demuestra cómo los patronos enriquecieron artísticamente la Iglesia, la fundación de capellanías y mayorazgos de gran interés y, finalmente, una importante renovación evidente a efectos arqueológicos y a efectos artísticos. Así pues, Eugenio Serrano ha logrado abordar el enlace de 2 mundos que se complementan: los archivos conventuales y los archivos nobiliarios, lo espiritual y lo secular, consiguiendo así el autor una comprensión más rica, más completa y más cerrada de la identidad familiar y su perpetuación histórica, creando incluso un referente a la hora de estudio de método. Visto todo esto, podemos concluir que la solidez del estudio de Serrano Rodríguez descansa en gran medida sobre un manejo ejemplar de fuentes primarias, particularmente archivos históricos y archivos conventuales y nobiliarios, enfatizando así el autor el enorme potencial que poseen este tipo de archivos para la investigación emblemática, no solo para nuestras ciudades, sino también para nuestro país. De hecho, uno de los méritos distintivos de su trabajo
es el haber aprovechado la existencia de esos dos fondos documentales complementarios de los que he hablado y tan estrechamente vinculados con el tema estudiado, para lograr hacer un linaje completo y para lograr hacer un contexto completo del siglo XIV toledano a través de una familia. Vamos, de una familia en un primer lugar y posteriormente de otras dos familias que tanto han aportado a nuestra ciudad y al convento. Así, la riqueza del archivo conventual de esta casa, que ha sobrevivido gracias a la preservación de la propia comunidad religiosa, es hábilmente integrada en la investigación, lo que eleva significativamente la calidad y originalidad del estudio, así como su carácter de inédito en muchos aspectos. Cabe destacar que los archivos conventuales toledanos han sido tradicionalmente menos consultados que los archivos estatales o catedralicios. Por tanto, el uso intenso que Serrano hace del legado documental de Santo Domingo del Real constituye en sí mismo una aportación tan valiosa que debe ser un referente para nuestra historiografía local. Por otro lado, Serrano Rodríguez aprovecha, como bien ha señalado, el archivo nobiliario de la Casa de los Duques de Arión, custodiado en el Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, con la gran profesionalidad que caracteriza a día de hoy a sus técnicos. Este archivo señorial resulta ser el repositorio de los papeles genealógicos y patrimoniales de los Barroso y de los Rivera del siglo XIII en adelante. La conexión puede parecer sorprendente, pero obedece a la típica agregación documental por herencias y enlaces matrimoniales. Serrano menciona explícitamente que entre las escrituras más antiguas de este archivo se hallan documentos familiares de los Barroso, incluyendo los producidos y recibidos por los linajes estudiados, lo cual demuestra la profundidad de su consulta, que ha llegado incluso a títulos de propiedad, genealogías manuscritas, pleitos de hidalguía o mayorazgos, correspondencia familiar posterior y otros documentos nobiliarios que complementan la información del archivo conventual. En cuanto a las fuentes secundarias, Serrano Rodríguez demuestra un buen dominio de la bibliografía histórica y genealógica relevante, aunque en el discurso de ingreso propiamente dicho, las referencias bibliográficas no aparezcan tan desarrolladas como aparecerán en la versión escrita, de todo lo cual podemos inferir por los numerosos detalles genealógicos y heráldicos que ha dialogado críticamente con obras clásicas de genealogía nobiliaria y heráldica hispana, tales como el Nobiliario de Salazar y Mendoza o los tratados genealógicos de Luis de Salazar y Castro, para contrastar linajes, así como ha contrastado los estudios modernos sobre la alta nobleza castellana del siglo XV. De hecho, el propio Eugenio Serrano es autor de investigaciones afines, lo que denota conocimiento de la historiografía reciente. Su propio director de tesis también ha trabajado en estudios al respecto y ha podido colaborar también con historiadores como Pablo Peña Serrano y María Jesús Galán Vera, cuyos hallazgos han complementado la visión genealógica con la arqueológica de este convento. Serrano Rodríguez parece integrar estos antecedentes con criterio, aportando valor añadido mediante la evidencia primaria de archivos. En resumen, la crítica de las fuentes utilizadas en el discurso es muy positiva. Se percibe un equilibrio entre fuentes primarias de primera mano y el conocimiento secundario existente. Una combinación robusta que refuerza la credibilidad y el alcance del estudio, y que debe tener entre las menciones especiales que al respecto se realizan la insistencia del autor en la necesidad de conservar, proteger y difundir los archivos familiares y conventuales, a los que califica, con razón, como parte esencial del patrimonio documental que trasciende en el tiempo. Y añado yo, patrimonio privado que todavía no ha sido debidamente auspiciado con una ley estatal al efecto, como sí tienen, por ejemplo, otros países de la Unión Europea. Su propia investigación es la mejor prueba de cuánto pueden revelar estos fondos cuando son explorados con el rigor académico que caracteriza a Eugenio Serrano. Finalizando, debo decir que el discurso que hoy se ha leído en esta sociedad representa una contribución sobresaliente al campo de la historia emblemática local, combinando, como he dicho, erudición archivística con una narrativa coherente y bien articulada y también en clave de mujer. El autor ha logrado reconstruir con bastante rigor la historia de los linajes de los que ha tratado y ha logrado, como he dicho anteriormente, crear un contexto del siglo XIV toledano en esta casa, unificando las perspectivas genealógica, documental, archivística, arqueológica y artística. No quiero dejar de destacar, antes de terminar, que este discurso destaca con profusión el rol de las mujeres nobles en la conservación del poder familiar. Así encontramos un marcado protagonismo a figuras femeninas que a menudo quedan relegadas en la historiografía local toledana, cuando son, sin embargo, partes imprescindibles de ella. Fundadoras de conventos, prioras con influencia en la corte, gestoras de patrimonios
y garantes de la continuidad dinástica a través de la oración y la memoria. El discurso ilustra los casos concretos de Teresa de Ayala, de María de Castilla, quienes intercedieron en importantes asuntos de su época. Esta perspectiva de género implícita no hace sino ser un aporte valiosísimo, alineado con corrientes recientes que revalorizan el papel político y social de las mujeres, y en concreto de las mujeres de la vida monástica, relacionadas e imbricadas en el mundo de la nobiliaria y de la sangre real. Si su discurso de ingreso revela al investigador maduro que es, su currículum vitae revela al académico extraordinario que ha sido desde sus inicios y durante tantos años de investigación. Pocas veces un ingreso está respaldado por una trayectoria tan brillante y tan completa como la de nuestro nuevo consejero de número. Así, Eugenio es licenciado con premio extraordinario en Humanidades por nuestra Universidad de Castilla-La Mancha y ha obtenido un máster en Humanidades Digitales, otro en Archivística y Patrimonio Documental y otro en Derecho Nobiliario, Premial, Heráldica y Genealogía. Tiene además una formación especializada en paleografía, digitalización, tasación de libros antiguos, gestión digital de contenidos y fuentes emblemáticas y nobiliarias. Su formación es sencillamente la de un investigador total. Desde 2009 hasta 2025 trabajó en el Archivo Histórico de la Nobleza y quienes conocemos ese archivo sabemos bien que no es un lugar, sino un universo. Allí, Eugenio Serrano dirigió proyectos de normalización, digitalización, descripción de fondos fotográficos e intervención sobre series documentales complejísimas. Durante esos años atendió consultas, asesoró proyectos de investigación, organizó fondos nobiliarios y formó a generaciones de jóvenes archiveros. Junto a nosotros hoy está también Miguel Gómez Bonmediano, que ha sido otro de los grandes pilares en la formación y en la catalogación del archivo, así como en la puesta de este archivo al servicio de la sociedad. Es imposible recorrer hoy el Archivo Histórico de la Nobleza sin tropezar con un inventario, una guía o una descripción que no tenga que ver con Eugenio o también con Miguel. En 2025 dio un paso más y accedió al puesto de jefe de sección de Archivo, Biblioteca y Documentación de la Diputación Provincial de Toledo. Y quienes hemos visto su trabajo allí, sabemos que su presencia no es una continuidad, sino una transformación, en la que aporta método, orden, criterio, modernidad y un profundo sentido de servicio público al patrimonio documental. Su producción científica, por su parte, es prolija, más de 40 publicaciones entre monografías, capítulos y artículos en revistas como Hidalguía, Anuario de Historia de la Iglesia, Alfonsí, Dazmía, El Miradero, Memoria Ecclesiae. Y así también lo prolijo de su participación en congresos internacionales, simposios, coloquios en Vilnius, Barcelona, México, Madrid, Valladolid, Plasencia y Toledo, entre otros lugares. Ha impartido además cursos universitarios en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Castilla-La Mancha y en programas internacionales de formación en archivística. Su presencia en instituciones como la Academia Internacional de Genealogía, la Cofradía Internacional de Investigadores y la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía no son sino los avales de la calidad de una obra y de una sapiencia que sigue consolidándose día tras día. Pero si me lo permiten, y termino con esto, quiero insistir en algo aún más importante. Lo decisivo para mí en Eugenio Serrano no es solo su inteligencia, ni su conocimiento, ni su método, ni su dominio de las ciencias históricas. Lo decisivo es, y esto es lo más importante, su virtud humana, su manera de trabajar, silenciosa, constante, impecable, a veces muy impecable, su manera de ayudar siempre discreta y siempre generosa, su manera de escuchar y de acompañar a quienes llevamos el barco de esta sociedad, su manera de estar presente en la sociedad sin buscar protagonismo y sin embargo sosteniéndola desde dentro con un compromiso admirable que a mí como presidente me es imprescindible. El secreto de Eugenio es que él no busca la gloria sino la verdad, y quien busca la verdad siempre la encuentra, y estando en un convento no puedo dejar de decir que la verdad es la que nos hace libres. Por todo ello, hoy esta sociedad no solo le recibe, sino que se engrandece con su presencia. Y dirigiéndome a él, le digo, querido Eugenio, hoy que ingresas como consejero numerario en esta sociedad, que ya fue tu casa desde los inicios de la restauración en el año 2021, lo haces con una intervención extraordinaria, lo haces trayéndonos una trayectoria sólida, una autoridad científica reconocida y sobre todo una humanidad tan necesaria para estas labores siempre sin ánimo de lucro. Que esta medalla que hoy recibes sea símbolo de agradecimiento, de respeto y de compromiso. Que te recuerde siempre que formar parte de esta sociedad es un honor, pero también una responsabilidad compartida con quienes nos precedieron y con quienes vendrán después. Y permíteme que termine como tú has empezado,
y esto se lo dirijo especialmente a las hermanas. Vere Dominus est in loco isto. Verdaderamente el Señor, creador de la historia, de la memoria, de la verdad y del legado, está en este lugar. Y desde hoy, gracias a nuestro querido Eugenio, su presencia se hace aún más intensa. Porque si, como dijo la santa andariega, el Señor también anda entre los pucheros, más aún andará entre piedras, genealogías y linajes. Muchas gracias. Muy bien, pues sin más dilación y agradeciéndoles su presencia, así como recordándoles que este domingo a las 12 de la mañana la Sociedad Toledana celebrará otra sesión en el Salón Rico de Don Diego con una conferencia sobre fantasías nobiliarias en convenio con la Asociación Cultural Libros Viven. Les agradezco profundamente su asistencia a todos ustedes, a pesar del frío de tan buena calidad que nos acompañan esta tarde, y rogando a los consejeros que se acerquen para una fotografía de familia, se levanta la sesión.